No tenemos ninguna evidencia de que haya un asesino serial suelto en Houston, Texas. Permítanme decirlo de nuevo. No hay evidencia de que haya un asesino serial suelto en las calles de Houston. Han estado circulando rumores en TikTok e Instagram sobre un supuesto asesino del Bayou en Houston. 6 cuerpos han sido sacados de los bayous de la ciudad en menos de 2 semanas, y la especulación está desatada en este momento. Vamos a analizar lo que realmente podría estar pasando, los hechos, los temores, lo que dicen los investigadores, y lo haremos con la criminóloga, la doctora Debbie Goodman. Bienvenidos a Sidebar, presentado por Law and Crime. Soy Jesse Weber. ¿Existe un asesino serial en Houston? Da miedo pensarlo, ¿no? Porque la gente ha estado hablando de esto en todas las redes sociales. En TikTok, los videos que advierten sobre un supuesto asesino del Bayou están acumulando cientos de miles de vistas en este momento. En Instagram, los rumores empeoraron tras la publicación de una cuenta popular. Alguien anda por ahí atacando chicas, hombres, dejándolas en distintos malditos pantanos. Es una mierda, hermano. Oye, revisa. Cuida a tu familia, hermano. Oye, amigo, cuida a tu familia. Alguien ha estado matando a esta gente toda la semana. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ahora, publicaciones como esta se hicieron completamente virales después de que 6 cuerpos fueran sacados de los bayous de Houston con solo unos días de diferencia. Algunos decían que parecía la trama de un documental de crímenes reales. Pero cuando los líderes hablaron en la conferencia de prensa, fueron muy claros. No tenemos ninguna evidencia de que haya un asesino serial suelto en Houston, Texas. Déjenme decirlo de nuevo, no hay evidencia de que haya un asesino serial suelto en las calles de Houston. Si lo hubiera, lo escucharían de mí primero. Pero aquí está el asunto. Cuando escuchas algo como que encontraron 6 cuerpos en los pantanos, es fácil entender por qué la gente piensa que podría estar pasando algo más siniestro, ¿verdad? Suena como el inicio de una serie criminal. Tienes un cuerpo tras otro, sacados del agua. Cada hallazgo refuerza esta teoría. Entonces, ¿qué sucede realmente? Intentemos explicarlo. Entre el 15 y 20 de septiembre, la policía de Houston informó haber recuperado 5 cuerpos de los bayous de la ciudad. La mañana del 15 de septiembre, la policía halló a Jay DeLise McKissick, de 20 años en Brace Bayou. Había desaparecido 4 días antes, después de salir de un bar en Midtown y caminar hacia el agua. Los investigadores afirmaron que no hubo indicios de juego sucio en su muerte. Pero solo unas horas después, esa misma mañana, otro cuerpo fue sacado de Hunting Bayou, cerca de East Freeway. La policía identificó después a esta persona como Rodney Ricardo Chapman, de 55 años. Al día siguiente, el 16 de septiembre, una tercera persona, Seth Joseph Hansen, de 37 años, fue recuperada de White Oak Bayou. El 18 de septiembre, hallaron un cuarto cuerpo en Buffalo Bayou, en Jensen Drive. Ese hombre fue identificado más tarde como Arnulfo Alvarado, de 51 años. Luego, el 20 de septiembre, la policía sacó un quinto cuerpo de Buffalo Bayou, en North York Street. La víctima era Michael Andrea Rice, de 54 años. Y luego, finalmente, el 26 de septiembre, se avistó un sexto cuerpo flotando en Buffalo Bayou, en el centro, cerca de las calles Commerce y Millen. La policía aún no ha dado a conocer el nombre, ya que están esperando notificar a la familia, pero un portavoz de la policía de Houston le dijo a Houston Public Media que se cree que el cuerpo podría pertenecer a una niña o a una mujer. Y esos son 6 cuerpos en solo 11 días. Bastante escalofriante, por decirlo menos. Pero en realidad, para que lo sepas, eso eleva el total a 15 muertes en lo que va del año, según la policía de Houston. En 2024 se recuperaron 24 cuerpos de los bayous de Houston. Esos son los hechos. Tras el frenesí en redes sociales, los líderes de Houston no tuvieron alternativa. Intentaron aclarar y calmar a la comunidad. El alcalde John Whitmer inició la conferencia con un mensaje directo. No hay evidencia de que haya un asesino serial suelto
en las calles de Houston. Si lo hubiera, lo escucharían primero de mí. Estos 5 trágicos ahogamientos descubiertos en un periodo de 5 días son alarmantes. Uno ya es demasiado. Es muy frustrante para mí estar en casa y ver las noticias o las redes sociales y ver a la gente difundir lo que sé que es falso. Desafortunadamente, ahogarse en nuestros pantanos no es un fenómeno nuevo. Es una alarmante descubrimiento. Entonces, el jefe J. Noé Díaz describió la investigación hasta el momento, explicando que el equipo de buceo de la policía de Houston había recuperado los cuerpos, pero no había evidencia que los conectara entre sí. Nuestro equipo de buceo ha recuperado 5 cuerpos de los Bayous en toda la ciudad de Houston entre el 15 y el 20 de septiembre. No hay evidencia, y repito, no hay evidencia que sugiera que alguno de estos incidentes esté relacionado. En los 5 incidentes, la oficina del médico forense determinará la causa de la muerte. La investigación de estos incidentes está pendiente de la determinación de la oficina del médico forense. Para nosotros como agencia, los rumores generan miedo y ansiedad en nuestras comunidades. Es importante confiar en información verificada y en las investigaciones. Luego, el capitán Salam Zia guió a los reporteros por cada caso, señalando que la causa de muerte seguía pendiente. Así que solo quiero reiterar que en todos estos casos, en los 5 casos, la decisión respecto a la manera y causa de muerte aún está pendiente. Así que el primer incidente fue el 15 de septiembre. Se recuperó un cuerpo en Brays Bayou en el 4998 de la autopista Spur 5. Eso fue en Brays Bayou antes de las 10 de la mañana. La oficina del forense identificó a la fallecida como Jade Elise McKissick, de 20 años. La investigación preliminar indica que no hubo señales de trauma ni de juego sucio. Pero de nuevo reitero que tenemos que esperar hasta que salgan los resultados reales de la autopsia. Ese mismo día se recuperó otro cuerpo en Hunting Bayou, en el 13400 de East Freeway, alrededor de las 11:15 a 11:50 am. La oficina del forense no ha identificado al individuo fallecido en ese incidente. El siguiente fue el 16 de septiembre. El cuerpo fue hallado en White Oak Bayou, en el 2200 de White Oak Drive, alrededor de la 1:25 p.m. La oficina del forense aún no identifica al fallecido. El 18 de septiembre localizaron el cuerpo en Buffalo Bayou, en el 400 de Jensen Drive, cerca de las 2 de la tarde. El forense aún no ha identificado al fallecido de ese incidente. El último ocurrió el 20 de septiembre. Hallan un cuerpo en Buffalo Bayou, en el 900 de North York Street a las 8:25 am. La oficina del forense ha identificado a la persona fallecida, pero como no sabemos si los familiares ya han sido notificados, no sería correcto que nosotros identifiquemos a esa persona en este momento. Y solo quiero reiterar que entiendo que las redes sociales son el medio de comunicación en la actualidad, pero muchas veces circula mucha información no verificada. Nuestro trabajo como detectives e investigadores es seguir la ciencia y la evidencia. Eso nos permite trabajar y en eso estamos enfocados. La explicación del capitán Zia resalta el desafío, ¿cierto? Hasta que el médico forense complete las autopsias e identificaciones y hasta que se puedan realizar todas las pruebas, esta investigación sigue siendo preliminar. Pero incluso en esta etapa temprana, la policía está saliendo a decir que no hay un patrón, no hay conexión entre las víctimas, no hay una firma, no hay evidencia que necesariamente apunte a un acto criminal. Aun con toda la información presentada, la especulación y teorías en redes sociales continúan. Están prosperando. Quiero analizarlo y entenderlo a fondo. Para analizar esto, invito a la criminóloga doctora Debbie Goodman. Me da gusto verla, doctora. Gracias por tomarse el tiempo de venir aquí a Cedar. Tengo curiosidad por conocer su perspectiva. Así que la policía ha dicho que no hay evidencia, ¿verdad?, que relacione estas muertes en este momento. No hay un patrón. No hay ninguna firma. A ver, empecemos aquí. ¿Puedes explicar qué buscan los investigadores? ¿Qué buscan los detectives normalmente cuando sospechan que hay una conexión, cuando sospechan que hay un asesino serial?
De hecho, empecemos por ahí. Por supuesto. Bueno, buenos días, Jesse. Es un placer acompañarte. Sabes, ante todo, el tema del asesinato en sí mismo es tan misterioso para la gente, ¿verdad? Como sabemos, ¿no? Se vuelve muy intrigante, muy fascinante. Así que en cuanto alguien piensa que hay cualquier tipo de asesinato, ya sea un doble homicidio, cuádruple, asesinato serial, asesinato en masa basado en la familia, en la escuela o en el trabajo, realmente capta la atención. Ahora, en cuanto a los propios investigadores, ellos realmente buscan patrones de hechos. Primero necesitan identificar quiénes son estas víctimas. ¿Hay alguna similitud? Pertenecen a un grupo demográfico similar, ¿verdad? Así que empezaríamos por ahí. Y luego, la victimología es muy importante porque también queremos analizar los patrones de hechos. Cuando hablamos de patrones de hechos, en investigaciones realmente nos referimos a las 5 W y la H: quién, qué, cuándo, dónde, por qué y cómo. Así que siempre empezamos ahí con cualquier tipo de caso de asesinato, pero toda esta idea de fascinación y de cómo la gente realmente se siente atraída por este tipo de casos donde hay cuerpos en un río e inmediatamente la gente piensa, bueno, claramente tiene que ser un asesinato serial. Pero Jesse, parte de lo que hago es analizar datos como criminóloga, y los asesinatos seriales en nuestra sociedad actual realmente no son tan comunes como, digamos, hace décadas. Así que la verdadera preocupación hoy en día en realidad son los asesinatos masivos. Y justo esta mañana, revisando los datos, hasta ahora, desde enero hasta septiembre, ya casi terminando el mes, ha habido 377 asesinatos masivos en Estados Unidos hasta ahora. Esa estadística es aterradora e interesante. Te iba a preguntar antes y te voy a preguntar tu opinión sobre lo que crees que podría estar pasando en este caso, pero dejemos eso de lado. Deja de lado el interés de las redes sociales en esto. Deja eso a un lado. Tenemos menos asesinos seriales. Es porque se ha vuelto cada vez más difícil no cometer el crimen, sino realmente, ya sabes, cometer un delito y encubrirlo. O la tecnología ha cambiado, las grabaciones de vigilancia. Todos llevan un celular. Tienes un localizador geográfico, mensajes de texto, correos electrónicos. Simplemente se ha vuelto cada vez más difícil cometer una serie de crímenes y no ser atrapado en 2025, en nuestra época actual, que hace 20 o 30 años. Absolutamente, 100%. Diste en el clavo y literalmente mencionaste todos los elementos exactos de por qué es tan difícil salirse con la suya. Pero aquí está la parte interesante. Cuando vemos la psicología forense y de nuevo, cuando analizamos cualquiera de los casos de alto perfil que cubres en tu programa, lo que me resulta muy intrigante como criminóloga es que la mayoría de los asesinos, Jesse, ya sea que cometan un solo homicidio, doble, triple, cuádruple, en serie, en masa, en escuelas y demás, piensan que se están saliendo con la suya. ¿Y no es eso intrigante? ¿Cómo y por qué en estos tiempos modernos alguien pensaría que se está saliendo con la suya con cámaras grabando, celulares listos para tomar videos de vigilancia? Es increíble. Entonces, doctor Goodman, déjeme hacerle la gran pregunta. ¿Ya oyó a las autoridades? ¿Está de acuerdo? ¿Está de acuerdo en que no hay conexión ahora? ¿Está de acuerdo en que no parece haber un asesino serial, una o dos personas o varias personas que estén involucradas juntas en esto? ¿O cree que podría haber algo aquí? Quiero decir, es extraño, es inusual. ¿Cuál es su postura al respecto? Absolutamente, Jesse, es extraño. Es inusual, pero confío en los expertos en la aplicación de la ley y en su capacidad para obtener la información y agrupar la victimología. Verás, en este momento, de nuevo, realmente no sabemos a quién estamos buscando aquí entre este patrón. Son todas mujeres, son hombres de cierta edad. Mira, eso va a importar. Sabes, en tiempos más modernos, digamos, aunque acabamos de decir antes que realmente no hemos analizado todo el crimen de los asesinatos seriales, tal vez a lo largo de las décadas, pero no tanto en nuestros tiempos modernos. Quizá el más reciente sea el de Gilgo Beach. Pero mira, cuando vemos eso y comparamos y contrastamos lo que está pasando ahora con el asunto del río Bayou, conocemos el patrón de victimología. Estamos viendo a puras mujeres jóvenes
que pertenecen a un género particular de la industria del sexo. Así que ahora mismo simplemente diría que sí, es inusual, sí, es extraño, pero todavía no hay nada que me lleve a creer que tenemos a un asesino serial. Es muy posible que simplemente tengamos personas diferentes de distintos orígenes, posiblemente alguien que pudo haberse suicidado, posiblemente alguien que se ahogó, otra persona podría ser un ciudadano sin hogar. Necesitamos más información para tomar una decisión basada en hechos. ¿Puedes explicarme algo? La policía y el forense todavía están investigando estas muertes. ¿Puedes explicar por qué toma tiempo determinar la causa de la muerte, hacer conexiones y establecer la manera de la muerte? Sí lleva tiempo. Me refiero a que también estamos cubriendo el caso D4BD, la investigación de David en Los Ángeles sobre Celeste Rivas Hernández. Sabes, la causa de muerte está diferida. Eso va a tomar algo de tiempo. ¿Por qué toma un poco de tiempo llegar a una conclusión? Cierto, es una muy buena pregunta. Y como cualquier otra cosa, si realmente vemos todo lo que los investigadores tienen que hacer, empezando solo con los criterios básicos de las 5 WNDH, el quién, el qué, el cuándo, el dónde, el por qué y el cómo, eso por sí solo parece simple, pero en realidad es muy complicado. Y no quieren revelar ninguna información falsa al público para no causar alarma. Y creo que eso es lo que está pasando aquí también, que las autoridades están tratando de contener cualquier tipo de drama o pensamientos alarmantes que sabemos que se propagan como hongos en las plataformas de redes sociales. ¿Es un asesino serial? ¿Es un asesino en masa? Todas las publicaciones, discusiones y blogs en línea, muchas personas están yendo en esa dirección, pero siempre me gusta mantener la calma y dejar que los expertos hagan su trabajo y descubran los hechos. Sabes, justo antes de salir al aire hablamos sobre el caso de Kohlberger, ¿verdad? Así es. Un caso de asesinato masivo, pero tomó tiempo determinar quién era el responsable, pero también analizamos la victimología para determinar quién es el acusado. Y sí, toma tiempo hacer pruebas adicionales, exámenes toxicológicos y cosas por el estilo. Solo para dejarlo claro, a través de pruebas, de más análisis, de una investigación más profunda, existe la posibilidad de que haya un asesino serial aquí, ¿verdad? En otras palabras, la gente puede tener una idea equivocada sobre lo que hacen y no hacen los asesinos seriales. Pero dicho eso, ¿no sería inconsistente tener esta cantidad de cuerpos en estos lugares y que estuvieran vinculados a una o dos personas, verdad? Quiero decir, hay cierto tipo de coherencia aquí. No sería improbable, según tu estudio de asesinos seriales, cómo evolucionan y si hay un patrón. Existe la posibilidad de que pueda haber una conexión más adelante, ¿verdad? Correcto, sí estoy de acuerdo, Jesse. E incluso si vemos a asesinos seriales cuyos nombres tus espectadores reconocerían fácilmente, ¿verdad? Jeffrey Dahmer, Ted Bundy, Dennis Rader, Bind, Torture, Kill, John Gacy, David Berkowitz, todos ellos, cada uno ha cometido al menos 3, 4 o más asesinatos durante un periodo de tiempo. Y cada uno de ellos tiene lo que llamamos su propia metodología de muerte. ¿Sabes cómo participaron en los asesinatos? ¿Usaron cuchillo o arma de fuego? ¿Fue estrangulamiento, ahogamiento? Todo eso se vuelve muy importante y no estoy en desacuerdo contigo. Creo que definitivamente existe la posibilidad de que pueda estar en ese ámbito de un asesinato serial. Y por cierto, hablando de la diferencia entre los crímenes de hace 25, 30 años y ahora, hemos visto TikTok. Hemos visto publicaciones de Instagram volviéndose virales ahora mismo, advirtiendo sobre un supuesto asesino del pantano. ¿Por qué teorías como esta se difunden tan rápido en línea, incluso cuando puede que no haya pruebas establecidas? Hay desconfianza en las fuerzas del orden. Hay algo, ya sabes, que la gente en línea y tal vez personas en esa comunidad están viendo, están haciendo conexiones que las fuerzas del orden no hacen. Y de nuevo, es extraño cuando se encuentran varios cuerpos en un corto periodo de tiempo, pero parece que existe este impulso de la gente por hacer una conexión y sospechar que podría haber un asesino serial. Entonces, ¿por qué, desde tu perspectiva, cuando ves que esta conversación ocurre en línea,
¿Cómo juega un papel aquí las redes sociales para difundir información y si, ya sabes, es información verificada o no verificada? Claro, bueno, las redes sociales realmente influyen en la perspectiva de las personas. Ahora, ¿es un hecho o es ficción? Eso realmente depende de cada persona determinarlo. Pero de nuevo, porque sabemos que cualquier tipo de asesinato es tan fascinante que la gente en 60 segundos o menos leerá la publicación, verá el titular, escuchará, ya sabes, un blog, un podcast y tomará una decisión. Ahora buscan cuántos me gusta, cuántos reenvíos y de repente, en una ventana de 60 segundos, ya se tomó una decisión. Creo que también otra razón por la que la gente se está moviendo en esta dirección es por el escapismo. Mira, todos tienen algún problema en la vida, alguna dificultad, pero ¿sabes qué? Cuando de repente queremos prestar atención a un posible crimen de alto perfil, wow, de pronto dejamos a un lado nuestros propios problemas y dificultades. Ahora hay detectives en línea que buscan teorías y quieren descubrir quién hizo qué, a quién, cuándo, dónde y por qué. Así que realmente es probablemente uno de los temas más fascinantes de nuestra época moderna, probablemente junto con, ya sabes, cómo bajar de peso y cómo ganar dinero. Lo siguiente sería cómo resolver un crimen. También afecta a la comunidad. Si ves esta conversación, provoca miedo en la comunidad, eso es un problema. ¿Cómo enfrentan eso las fuerzas del orden? Claro, bueno, ciertamente siempre es una preocupación si tenemos cualquier tipo de asesinato. Pero creo que desde la perspectiva de las fuerzas del orden, no quieren que las cosas se salgan de control demasiado rápido. De repente, como malas hierbas en el jardín, se convierte, ya sabes, en una infestación cuando puede que no esté basada en hechos. Por eso es muy importante para ellos y también para el público monitorear lo que realmente se está revelando, cuáles son los patrones y cuáles son los hechos que realmente permanecen ahí, en lugar de pasar de inmediato a la fantasía o la ficción de lo que podría ser en vez de lo que es. Y mientras hablamos de esto, sería negligente de mi parte no mencionar otra cosa. ¿Sabes la primera Texas? Bueno, Houston no es el primer lugar en Texas donde múltiples muertes en cuerpos de agua han generado temores de un asesino serial. Porque si nos has estado siguiendo aquí en Sidebar, sabes sobre Austin, sabes sobre el lago Lady Bird. Fue noticia después de al menos, ¿qué? 14 muertes desde 2022. Eso desató rumores similares sobre un asesino serial. Las autoridades insisten en que no hay pruebas de un asesino serial y que las muertes suelen ser accidentales, relacionadas con alcohol y acceso al lago. Sin embargo, en febrero de 2023, Jason John, de 30 años, fue hallado muerto en el lago Lady Bird, después de que, según informes, se cayó mientras caminaba por un sendero. El médico forense del condado de Travis dictaminó que la muerte fue accidental. Unos meses después, en abril, el cuerpo de Christopher Hayes Clark fue recuperado del mismo lago. Entrevistas con la policía y la familia indicaron que no hubo juego sucio. Los seres queridos plantearon preguntas sobre las circunstancias que rodearon esta muerte. En 2022 en el lago, un hombre de 45 años fue baleado mientras conducía. Las autoridades arrestaron y condenaron al asesino. La policía de Austin ofreció conferencias y comunicados para tranquilizar al público, resaltando que aunque las muertes fueron en la misma zona, las circunstancias diferían, variaban ampliamente. Las autopsias no mostraron traumatismos ni indicios de juego sucio en la mayoría de estos casos, y la ciudad también tomó algunas medidas preventivas, mejorando la iluminación, cercas y programas de seguridad a lo largo de los senderos. Así que, Dr. Goodman, al observar tanto las muertes en el Bayou de Houston como los casos del lago Lady Bird, ¿qué nos puede decir al respecto? ¿Cuál es su opinión sobre eso y cómo los investigadores diferencian entre coincidencia, accidente y verdaderos patrones de actividad criminal? Tal vez no se trate de un asesino serial, pero sí hubo actividad ilegal, solo que no está relacionada con las otras muertes. Exacto, por eso creo que, Jesse, aunque estemos muy bien informadas sobre todos estos casos, cada caso realmente merece su propio enfoque, su propia atención y patrones basados en hechos. Ahora sí, parte de lo que hago ciertamente como profesora es comparar y contrastar casos, asesinos y víctimas.
y muchas veces tenemos, como sabemos, a los asesinos imitadores. Pero todavía creo que no quiero necesariamente subirme al tren de catalogar algo como un crimen serial o un asesinato masivo hasta que realmente sepamos con un nivel de especificidad quiénes son las víctimas y cuál es la naturaleza de su muerte. Por eso es clave el dictamen del médico forense. Sabes, recuerda que en ambas categorías, tanto los asesinos seriales como los asesinos en masa son muy consistentes en la forma en que hacen lo que hacen. Si deciden que van a usar un cuchillo, entonces van a usar un cuchillo en los casos que van a seguir cometiendo. Si es arma de fuego, hay niveles de consistencia, también en ahogamiento, envenenamiento o estrangulación. Por eso creo que necesitamos mantenernos en una especie de patrón de espera. Aprecio tu punto sobre la conciencia pública y la seguridad, que siempre es lo más importante. Todos los días les digo a mi familia, a mis amigos, a mis estudiantes, que la prioridad principal cada día es la seguridad, la protección y la supervivencia. Debemos practicarlo todos. Si algo no se ve, suena o siente bien, hay que tomar precauciones. Al revisar los casos del lago Lady Bird, noto que la mayoría de las víctimas eran hombres. Sí, las circunstancias eran distintas. Desde la perspectiva de un criminólogo, ¿es eso un patrón? Ese patrón, o tal vez la falta de un patrón, nos dice algo sobre si estas muertes podrían estar conectadas. Correcto. Cuando vemos consistencia y continuidad, yo diría que sí. Cuando vemos a alguien como Jeffrey Dahmer, ¿cuál era su patrón de hechos? ¿Quiénes eran sus víctimas? Principalmente hombres jóvenes con quienes interactuaba en los bares. Sabes, vemos a alguien como John Wayne Gacy. ¿Quiénes fueron sus más de 30 víctimas? Hombres jóvenes. Así que no suele haber tanta desviación del patrón, sino más bien consistencia y continuidad. Incluso el presunto asesino de Gilgo Beach, Rex Huberman, ¿quiénes fueron sus víctimas? Mujeres jóvenes de entre 20 y 30 y pocos años. Curiosamente, cuando vemos a alguien como Bind, Torture, Kill, ¿verdad? Dennis Rader, atar, torturar, matar, sus patrones de hechos eran un poco más dispersos. Con eso me refiero a que tuvimos a toda una familia, la familia Otero. Había niños, había una madre y un padre. También había mujeres. Por eso ese caso fue un poco más difícil, digamos, de resolver. Así que entiendo los temas y puntos de conversación que más preocupan al público, pero solo les advertiría que no seamos demasiado entusiastas al poner una etiqueta o una categoría a una circunstancia o a crímenes hasta que realmente sepamos. Tal vez sean accidentes, tal vez sean ahogamientos. Podrían existir otras circunstancias además de asesinato en serie o masivo. Ya que estás aquí, debo preguntarte sobre Nueva Inglaterra, tema que también tratamos en Sidebar. Hay al menos 11 personas encontradas muertas en toda Nueva Inglaterra en los últimos meses. Hay reportes de Rhode Island, Connecticut y Massachusetts. Las redes sociales se volcaron sobre esto. Se aferraron a la idea. Había usuarios que se aferraron a la idea de un asesino serial. Hubo reiteradas garantías por parte de las autoridades de que los casos no están relacionados, pero, de nuevo, circunstancias extrañas. Las autoridades de distintas jurisdicciones investigaron las muertes y hallaron pocas pruebas de un patrón, como mencionamos. En algunos casos, la policía ha dado una explicación clara. Por ejemplo, en Groton, Connecticut, Suzanne Wormser, de 58 años, fue hallada desmembrada en una maleta. Pero la policía rastreó su muerte hasta su compañero de cuarto, Donald Koffel, quien admitió haberla matado por $200 de crack desaparecido. Ahora enfrenta cargos como asesinato y manipulación de pruebas, mientras otras muertes siguen investigándose. Actualmente no muestran señales de estar conectadas a un patrón criminal más grande. Sin embargo, te diré que, a pesar de la falta de pruebas de un asesino serial, la especulación en línea alcanzó su punto máximo cuando un grupo de Facebook, originalmente llamado Asesino Serial de Nueva Inglaterra, afirmó que los cuerpos estaban enterrados en la playa de Scarborough, en Rhode Island. Así que la policía realizó búsquedas con perros rastreadores de cadáveres para dar seguimiento a las pistas. Resaltaron la tensión entre teorías de redes sociales y la investigación real. Así que,
Doctor Goodman, aquí los investigadores no solo investigan estos casos, también deben tranquilizar al público. Ahora, eso podría cambiar. De nuevo, algo podría cambiar. ¿Cuál era su opinión sobre lo que está pasando en Nueva Inglaterra? Sí, diría que sigue siendo muy similar, Jesse, a lo que está pasando con los ríos Bayou. Quiero seguir estos casos, pero desde el punto de vista de quitar la alarma, quitar el drama y realmente enfocarme en los hechos, porque para eso tenemos a los investigadores de la ley. ¿Sabes? Tenemos oficiales y agentes locales, estatales y federales que están bien preparados y bien entrenados. Sé que es fácil para algunos quedarse sentados y, ya sabes, señalar con el dedo y criticar y preguntarse por qué está tardando tanto. No pasó eso con Koberger. Llevamos casi 3 años hablando del caso y a las 6 semanas la gente preguntaba, ¿dónde está y quién es? Estamos viendo a varias personas. También te puedo decir, por cierto, solo en términos de análisis de datos, cuando vemos asesinos seriales, cuando vemos asesinos en masa, realmente no estamos hablando de múltiples acusados. Mucha gente piensa, y lo entiendo, que es difícil creer que una sola persona pueda matar a 11 o 33 personas. Y la mente lógica piensa que debe haber varios asesinos allá afuera. Pero una vez más, si solo vemos el análisis de datos en ambas categorías, en la mayoría de los casos estamos viendo asesinos individuales que son capaces de perpetrar este tipo de crímenes. Sabes, de nuevo, solo para asegurarme de que los espectadores sepan y entiendan la semántica. Aquí, cuando hablamos de un asesino serial o un crimen serial, estamos hablando de 3, 4 o más asesinatos que han ocurrido en diferentes lugares durante un periodo de tiempo. Sin embargo, como criminóloga, lo que realmente me preocupa es la preocupación actual con los 377 asesinatos masivos que ya hemos visto desde enero hasta este septiembre. Pero el asesino masivo es la persona que comete 3, 4 o más muertes al mismo tiempo en un solo lugar. Muy bien, doctora Debbie Goodman, gracias por aclarar las cosas. Estaremos atentos a esto. Pero por ahora no parece haber ninguna conexión concreta, al menos según los investigadores. Así que si algo cambia, nos aseguraremos de cubrirlo aquí en Sidbar. Muchas gracias por tomarse el tiempo, se lo agradezco. Gracias. Y eso es todo lo que tenemos para ustedes por ahora aquí en Sidebar, amigos. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbanse en YouTube, Apple Podcasts, Spotify o donde escuchen podcasts. Síganme en X o Instagram. Soy Jesse Weber. Hasta la próxima.